el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de indicadores financieros correspondientes al mes de diciembre del 2022. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Primeramente vamos a la parte de tasas de interés bancarias, donde podemos ver que el promedio ponderado de las tasas activas bancarias se redujo con respecto al mes de noviembre y actualmente alcanza el 15,11%. Con respecto a la línea de créditos, podemos observar que hubo una disminución en la tasa de los préstamos de personales de consumo y actualmente llega al 20,82%. Los préstamos comerciales tuvieron un leve descenso y se ubican en el 13,63%. Los préstamos para la vivienda no tuvieron cambios significativos y se mantienen en 10,39%. Y los préstamos de desarrollo tuvieron un leve ascenso y se ubican en el 11,36%. Acá podemos observar que la tasa de interés interbancaria y la de renta de regulación monetaria continúan acompañando el movimiento de la tasa de política monetaria. Cuanto al promedio de las tasas pasivas en moneda nacional, el promedio tuvo un aumento y alcanza el 5,45%. Cuanto a las tasas por depósitos, podemos ver que el promedio de la tasa de los CDA en moneda nacional continúa subiendo y alcanza el 10,15%. Los depósitos a plazo tuvieron un descenso y se ubican en el 6,21%. Y los depósitos a la vista no tuvieron un cambio significativo y alcanzan el 0,58%. Acá podemos observar que la curva de rendimiento de los CDA se mantiene por encima de la curva de rendimiento registrada el mes pasado y también se ubica por encima de la curva de rendimiento registrada en diciembre de 2021, excepto para el plazo de CDAs menor a 180 días, en el cual los CDAs en noviembre de 2021 noviembre de 2022 tuvieron un rendimiento más elevado que en de diciembre de 2022. En cuanto al promedio de las tasas activas en moneda extranjera, estas tuvieron un leve aumento y alcanzan el 8,01%. En cuanto a los préstamos comerciales en moneda extranjera, estos tuvieron un aumento y alcanzan el 7,97%. El promedio de los préstamos personales de consumo en moneda extranjera tuvieron también un leve ascenso y se ubican en el 8,64%. Los préstamos de desarrollo disminuyeron levemente y alcanzan el 7,96%. Y los préstamos para la vivienda tuvieron un aumento y alcanzan el 9,01%. En cuanto a las tasas pasivas en moneda extranjera, el promedio alcanzó el 2,94% y esto representa un aumento. El promedio de los CDAs en moneda extranjera tuvo un aumento y alcanza el 5,71%. Los depósitos a la vista tuvieron un leve descenso y se ubican en el 0,3%. Y los depósitos a plazo tuvieron un aumento y alcanzan el 3,53%. En cuanto a la curva de rendimientos de los CDA en moneda extranjera, podemos observar que la curva de rendimiento de los CDA en moneda extranjera en diciembre de 2022 se encuentra por encima de la curva de rendimiento registrada en noviembre de 2022 y por encima de la curva de rendimiento registrada en diciembre de 2021. En cuanto al margen de intermediación bancaria en moneda nacional, este tuvo un descenso con respecto al promedio registrado. Tuvieron un descenso con respecto al rendimiento registrado en noviembre de 2021 y alcanza actualmente el 9,65%. El margen de intermediación bancaria en moneda extranjera también tuvo un descenso con respecto al margen registrado en noviembre de 2022 y alcanza el 5,07%. En cuanto a las tasas activas por bancos,
podemos observar que para los préstamos comerciales con plazo menor a un año, la tasa máxima registrada fue del 17,22% y la mínima fue del 10,8%. Para los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima registrada fue del 20,98% y la tasa mínima registrada fue del 10,31%. Para los préstamos personales de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima registrada fue del 29,1% y la tasa mínima registrada fue del 10%. Para los préstamos personales de consumo con plazo mayor a un año, la tasa máxima registrada fue del 26,5% y la tasa mínima fue del 10,91%. Con respecto a los préstamos de tarjeta de crédito, la tasa máxima registrada fue del 18,3% y la tasa mínima fue del 10,40%. Pasando a las operaciones de bolsa de valores, podemos observar que el total operado, el movimiento acumulado durante el 2022, alcanzó el valor de 20,29 billones de guaraníes, lo que representa un descenso del 12,86% con respecto al movimiento acumulado hasta diciembre de 2021. También observamos que el 19,97% de las operaciones en bolsa fueron operaciones del mercado primario y el 80,03% fueron operaciones en el mercado secundario. A diciembre de 2022, el movimiento acumulado en los últimos 12 meses en bolsa de valores alcanza un valor equivalente al 18,33% del stock de créditos bancarios concedidos hasta la fecha. Pasando a los indicadores financieros, podemos observar que la profundización del sistema financiero, depósitos sobre PIB, tuvo un aumento y alcanza el 47,18%. El valor de los créditos concedidos alcanza el 45,4% del valor del PIB. En cuanto a los indicadores de solidez financiera, observamos que la liquidez tuvo un aumento con respecto al mes anterior y alcanza el 36,58%. La rentabilidad del sistema bancario también tuvo un incremento y alcanza el 18,41%. La morosidad disminuyó y alcanza el 2,9%. Y la solvencia tuvo una leve caída y alcanza el 17,35%. En cuanto a la rentabilidad comparada de bancos y financieras, la rentabilidad de los bancos alcanza el 18,41% y la rentabilidad de las financieras alcanza el 11,98%. En cuanto a la morosidad bancaria por sectores, podemos observar que los préstamos de consumo se constituyen como los préstamos con la tasa de morosidad más elevada con el 5,71%. En tanto que los préstamos agribusiness se mantienen como la línea de préstamos con la morosidad más baja con el 1,19%. En cuanto a la composición de la cartera bancaria, los préstamos considerados como renovados alcanzan un valor equivalente al 10,71% de la cartera de créditos bancarios. Los préstamos reestructurados alcanzan el 2,45% y los préstamos refinanciados el 0,58%. Em, Acá observamos la participación por tipo de cartera en el crédito total. Los préstamos 3R, que son refinanciados, reestructurados y renovados, alcanzan el 13,75% del valor de la cartera. Los préstamos vencidos el 2,9%, las medidas transitorias de liquidez el 1,53% y las medidas excepcionales de COVID el 4,12%. Cuanto a la morosidad por sector del sistema bancario, podemos observar que los bancos que son sucursal extranjera directa en el país se mantienen como los bancos con la morosidad más baja con el 2,19%. A diciembre de 2022 podemos observar que los depósitos privados en el sector bancario tuvieron una disminución del 1,11%. Los depósitos en moneda nacional tuvieron un leve crecimiento del 0,6%
y los depósitos en moneda extranjera tuvieron un descenso del 3,76%. Con respecto a los créditos del sector privado en el sistema bancario, estos tuvieron un crecimiento sin efecto cambiario del 7,4% y con efecto cambiario del 11,91%. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento del 3,86% y los créditos en moneda extranjera tuvieron una expansión del 15,01%. En cuanto al crecimiento mensual y desestacionalizado, podemos observar que los depósitos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 0,19%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del negativo 0,74%, los créditos en moneda nacional del 0,77% y los créditos en moneda extranjera del negativo 0,54%. En cuanto a la participación por tipo de fondeo del sector bancario, los depósitos continúan siendo la principal fuente de fondeo de los bancos con el 84%, seguido de préstamos del exterior con el 7,5%. En cuanto al fondeo pero en niveles, el valor de los depósitos totales alcanza 136,012 billones de guaraníes y la segunda fuente más importante, el préstamo del exterior, alcanza un valor de 12,085 billones de guaraníes. Podemos observar que los préstamos de consumo continúan siendo los principales receptores de los préstamos bancarios en moneda nacional con aproximadamente el 25% y con aproximadamente el 23% y los préstamos a comercio al por mayor son el segundo sector con aproximadamente el 13%. En cuanto a la cartera total del sector bancario en moneda local, lo cual incluye el sector público y privado, la cartera alcanza un valor de 68,36 billones de guaraníes y esto representa una variación interanual del 7,04%. Los créditos bancarios en moneda extranjera, podemos ver que la agricultura es el principal receptor de créditos bancarios en moneda extranjera con aproximadamente el 25% y la segunda línea de préstamos muy importante, el comercio al por mayor con aproximadamente el 15%. La cartera total de créditos bancarios en moneda extranjera, lo cual incluye sector público y privado, alcanza a diciembre de 2022 un valor de 7.968 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 15,68%. En cuanto a los créditos totales bancarios, lo cual incluye sector público y privado y también préstamos en guaraníes y en dólares, alcanza un valor total del 127,016 billones de guaraníes y esto es un crecimiento interanual del 14,12%. Los depósitos totales por bancos alcanzan un valor de 131,32 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 13,18%. Los depósitos totales bancarios, pero en moneda nacional, alcanzan un valor de 71,06 billones de guaraníes y crecieron 2,23% interanualmente. Los depósitos totales bancarios en moneda extranjera alcanzan un valor de 8.204 millones de dólares y tuvieron una caída interanual de 2,21%. Los préstamos, eh, los préstamos con garantía de FOGAPI tuvieron una leve caída y alcanzan actualmente 731 millones de dólares y se consideran un total de 25.987 garantías. Al mes de diciembre, Itaú se constituye como el banco que concedió la mayor proporción de préstamos con garantía de FOGAPI con el 15%, seguido del Banco Continental con el 13,1% y Fomento con el 13%. Cuanto a los préstamos de tarjetas de créditos,
Estos alcanzaron un valor de 3,36 billones de guaraníes a diciembre de 2021 y tuvieron una variación interanual de 16,23% y una variación acumulada con respecto a septiembre de 2015, que fue cuando se aprobó la ley de que regula la tarjeta de crédito, del 14,65%. El total de las tarjetas de crédito, lo cual incluye bancos y financieras, alcanza un valor de 3,59 billones de guaraníes. El mayor crecimiento acumulado con respecto a septiembre de 2015 se dio para las líneas de tarjetas de crédito con valor igual o mayor a 10 millones de guaraníes, con un crecimiento del 31,5%, y la mayor caída se dio para los préstamos de tarjetas cuyo valor es de igual o menor a 3 millones de guaraníes, que tuvieron una caída de 26,2%. En cuanto a la morosidad de los préstamos de tarjetas de crédito alcanza un valor de 4,2%, y la mayor disminución de la morosidad se dio para los préstamos de tarjetas de crédito con valor igual o menor a 3 millones de guaraníes, que actualmente alcanza el 7,5% y tuvo una caída en morosidad de 4 puntos con respecto a la morosidad registrada en septiembre de 2015. En conclusión, en el mes de diciembre de 2022, el promedio de las tasas de interés activas en moneda nacional presentó una disminución con relación al promedio del mes anterior, pero se mantiene por encima de la tasa de diciembre de 2021. El promedio de las tasas de interés pasivas en moneda nacional volvió a registrar un mayor nivel en términos mensuales e interanuales. Desagregado por cartera, los respectivos promedios ponderados de las tasas de interés activas de los préstamos comerciales y de consumo se redujeron en comparación con los promedios de noviembre de 2022. En contrapartida, los promedios de las tasas de interés de los préstamos de desarrollo sobre giros y tarjetas de crédito aumentaron. El promedio de los préstamos para la vivienda no tuvo cambios significativos. En moneda extranjera, el promedio ponderado tanto de las tasas de interés activas como de las pasivas se ubicó en un nivel superior en términos mensuales e interanuales. Comparado con noviembre de 2022, los correspondientes promedios ponderados de las tasas de los préstamos comerciales, consumo, préstamos para la vivienda y sobre giro aumentaron. En contraste, la tasa promedio de los préstamos de desarrollo se redujo. El margen de intermediación bancaria, tanto en moneda nacional como extranjera, fue menor al registrado en noviembre de 2022, pero se ubicó en un valor por encima del margen de diciembre de 2021. El promedio ponderado de la tasa de interés de la OCDE en moneda nacional aumentó a noviembre de 2022 y a diciembre de 2021. Igualmente, el promedio ponderado de la tasa de interés de la OCDE en moneda extranjera alcanzó un mayor nivel en términos mensuales e interanuales. Los saldos de los depósitos en moneda nacional presentaron un leve aumento con relación a diciembre de 2021, mientras que los depósitos en moneda extranjera disminuyeron con respecto al nivel del mismo periodo. Ajustado por estacionalidad, se observó un leve incremento mensual de los depósitos en moneda nacional y una reducción en los depósitos en moneda extranjera. Los créditos en moneda nacional ajustados por estacionalidad presentaron un incremento mensual, mientras que los créditos en moneda extranjera se redujeron. El saldo de la concesión de créditos con garantía de FOGAPI disminuyó levemente con respecto al mes anterior.